Antropoceno, concluyendo su quinta temporada en el evento número 37. Y así como iniciamos hablando del Parlamento con nuestros amigos de Barbechando, cerramos el ciclo con un ex parlamentario, pero un especialista en ambiente, en clima y en ecología, para tocar el tema del petróleo al sol en bicicleta. Con nosotros Juan Carlos Villalonga, Cali Villalonga. Bienvenido, Cali. Bueno, gracias por la invitación, Javier, y a todos los que están. Un honor la invitación y cerrar el año con ustedes. Bueno, a ver, yo voy a comentar algunas imágenes de lo que está pasando, básicamente con el tema solar, que fue lo que, a raíz de una charla informal que tuvimos, ¿cuándo fue? En la rural, ¿no? Sí. Que fue lo que motivó, bueno, de este tema tenemos que conversar un poco. Entonces, comento algunas cositas, lo más jugoso para después cuando tengamos preguntas y eso. A ver, yo la semana pasada cuando vos me escribiste para que me acordara de esto, justo había un tuit de una organización que mostraba que este año estaba haciendo otra vez un récord en China el crecimiento del consumo de energía eléctrica, que más o menos es lo que está pasando en todo el mundo. Y lo que señalaba era que 3/4 de ese nuevo crecimiento de energía eléctrica estaba basado en solar. Es decir, que 3/4 del plus de consumo que se estaba dando este año era todo basado en energía solar. Y más o menos eso ocurre a grandes rasgos en el mundo. A ese tuit, digo, ¿por qué lo traigo? Porque le respondió Elon Musk, quien, bueno, figura controversial, pero bueno, es una persona, una referencia notable de estos tiempos, y él dice, la electricidad solar es sin lugar a dudas la fuente energética para nuestra civilización. Digo, así en los términos bien enfáticos como él habla. Pero bueno, eso da un pantallazo inicial de qué es lo que está pasando con la energía solar, que realmente acá en Argentina no lo estamos todavía percibiendo del todo. Hay señales, pero creo que lo que está ocurriendo con la energía solar es algo digno de destacarse. Prácticamente no ha habido diario, revista económica que no haya reflejado en los últimos 2 años el boom económico que es la energía solar. Para dar algunos números, a mí por lo general estas cosas me gusta, acordamos con Javier de no hacer presentación, pero a mí me gusta mucho mostrar los gráficos y los números porque a veces tiene más contundencia verlo. Pero si miramos lo que pasó el año pasado, la energía solar, y esto dicho en términos de potencia instalada, esto más o menos es simplemente un parámetro para mostrar cuánto fierro se puso en cada fuente energética. En solar hubo un crecimiento de instalaciones del 39%, casi 40% de crecimiento anual. Eso es una bestialidad, digamos, para cualquier actividad económica. Y ese valor, crecimientos anuales en ese nivel de tasa, se viene dando ya desde hace muchos años. Básicamente toma una curva exponencial a partir del 2010 para acá. Si el gran despegue de la energía solar se da entre el 2010 y el 2020. No es que haya ocurrido nada en particular o haya ocurrido algo sorprendente, sino que básicamente sucedió lo que esperábamos hace mucho tiempo, que la escala de la demanda llegue a cierto nivel que permita que se expandan a cierta escala las plantas de fabricación de paneles, etcétera, etcétera, que llegue a un nivel tal que los precios caigan en picada, como cayeron. Y eso ocurrió entre los años 2010 y 2020. O sea que esa es la década en la cual crece así exponencialmente, y cuando uno mira crecimiento, como yo te digo, del 40%, eso es prácticamente una curva vertical hacia arriba, como un cohete. No hay nada, ninguna actividad económica que uno lo pueda emparentar a estos niveles de crecimiento. Con el caso de la energía eólica pasó algo similar,
pero bastante tiempo antes. Esto ocurrió en la década de los 90, cuando se produce el despegue de la energía eólica. Ocurre cuando se logra un cierto estándar de modelo de molino, que son los daneses los que tecnológicamente lo logran. Bajan notablemente los precios y la curva también se dispara. Pero eólica siempre se mantuvo también en niveles muy altos, por el 15%, 20%. Yo recuerdo que en esa época se decía, bueno, esto es maravilloso, solamente son tasas de crecimiento que se han visto, o por ejemplo en la telefonía celular o en las TICs, pero no en las industrias pesadas o en la industria de la energía. Así que esto da una idea de una dinámica, y por eso se habla de que las renovables, y particularmente la solar, es la fuente energética con mayor dinamismo, así que crece más rápido. Entonces, esto responde a una primera idea de esto que decía ese informe sobre China. Esto, como les digo, para solar ocurrió durante la década del 2010-2020. La caída de los precios es monumental. En esos años cayó un 85%. ¿Sí? Ocurrieron cosas extraordinarias. También al mismo tiempo, en esa misma década, se produce una baja de costos similar en todo lo que es tecnología de baterías. Esto también explica por qué, también por escala, por dimensión de la demanda y dimensión entonces de la oferta o de la fabricación, vinculado estrechamente a la movilidad eléctrica. Eólica, que como yo les dije, venía ya siendo competitiva en la última década. En esa década cayó un 50%. Como ven, esto llevó a una baja extraordinaria de los costos y hace que hoy solar en particular sea la fuente más competitiva, digamos, en los mercados donde la cancha no está inclinada y más o menos está limpia la competencia con otras fuentes de energía, es la más competitiva, mejorando los valores de todas las otras fuentes, incluso de las más baratas tradicionalmente, como es la electricidad producida por gas. Entonces, esto es lo que estuvo pasando en los últimos años, que explican el porqué del boom de la energía solar. Ahora, hay un dato más que es todavía más choqueante de este fenómeno, que cuando uno mira todo el volumen de dinero que el mundo invierte en todas las tecnologías y en todos los procedimientos y procesos energéticos, cuando uno mira ese volumen, este año se calcula que eso va a estar en 3.3 billones de dólares, donde 1.1 está vinculado a los combustibles fósiles, al petróleo, al gas y al carbón, y 2.2 a todas las tecnologías que tienen que ver con la electrificación y tecnologías de cero o bajas emisiones. ¿Sí? Estamos hablando de renovables, estamos hablando de baterías, estamos hablando de redes eléctricas, de nuclear, hidroelectricidad. Es decir, que vamos a llamarle el sector de la electrificación, hoy se lleva 2/3 de la inversión global en energía. ¿Sí? Esto estamos dimensionando. ¿Desde cuándo ocurre esto? Desde el año 2016. Desde el año 2016 se cambió la tendencia y pasó a ser mayoritario el volumen de inversiones que van hacia estas fuentes energéticas. Y hoy estamos en un nivel digamos, de desnivel muy importante. Como ven, 2/3 de lo que se invierte a escala global está vinculado con la electrificación, y allí, vuelvo a decir, por lo que decíamos antes, la energía solar fotovoltaica es la vedette de todo esto. Esto para darme una idea de lo global. ¿Sí? Sigo, ¿no es cierto? Sí, dale. Sí. Entonces, esto es lo primero que yo les quería comentar, el qué está pasando. Si lo traemos a la Argentina, esto obviamente no tiene este ritmo.
pero tiene su correlato. Algo también importante por lo que estos ritmos de crecimiento. Si bien en su inicio, tanto en el caso de eólica como en el caso de solar, hubo políticas de estímulo, básicamente el estímulo a la demanda, prácticamente hoy no tiene ningún tipo es dinámica propia de empresas que funcionan y de actividad comercial sin ningún tipo de subsidios o muletas, ¿no? Es decir, que hay una gran potencia, una gran competitividad, digamos, no está necesitando de permanentes apoyaturas por parte de los estados para que esto ocurra. En la Argentina pudimos verificar algo similar. Por supuesto que el mercado eléctrico argentino venía desde muchos años totalmente totalmente, yo diría, mezclado con una complejidad de subsidios inmensa que lo alejaba completamente de ser un mercado libre y competitivo, y bueno, ahora se supone que estamos saliendo de eso. La primera vez que hubo un intento serio para comenzar a tener una política que inserte las renovables como parte del mercado eléctrico a gran escala fue en el marco de la ley 27191 que se aprobó en el 2015, que en realidad es una reencarnación de otros dos regímenes que tuvieron su fracaso. El anterior, del 2006, pésimas políticas de debido hicieron imposible su aplicación, y el anterior, que se había aprobado en el 98, cuando se empezó a aplicar en el 2000, vino la recesión, la salida de la convertibilidad, se llevó puesto todo. O sea que el primer régimen que pudimos poner en marcha y pudimos poner a prueba cómo funcionaban las renovables en Argentina fue a partir del 2015 con la 27191 y fundamentalmente con el programa Renovar, que es las licitaciones que se hicieron durante el 2016, 17 y 18 básicamente, que siguió un modelo muy exitoso que se venía ejecutando en muchos países de América Latina, en muchos lugares del mundo, en el cual se procuraba hacer licitaciones por precio y por tecnología, y que compitan el que puede ofertar el mejor precio. Eso hizo que Argentina pasara a pagar precios por ejemplo, un parque eólico que podía, en la época, recuerdo debido, estábamos en $120 el megavatio hora, pasamos a pagar 60. Es decir, redujo a la mitad y nos acercamos un poquito a los precios internacionales. Un poquito porque seguíamos pagando un sobrecosto muy grande que era el famoso riesgo país y el costo del endeudamiento, etc. Pero eso permitió y generó una expectativa tal que en la primera ronda, que se hizo por 1.500 megawatts, sobró oferta. Hubo ofertas, ya no me acuerdo cuánto, pero creo que eran 3.000, 4.000 megas. Hubo que hacer rápidamente una segunda ronda, 1.5. Sí, el éxito y la cantidad de proyectos que las empresas tenían y que podían ofertar y a precios, digamos, muy competitivos en términos de estar por debajo de lo que el Estado había fijado como techo, hizo que fuera la ronda 1 o 2 realmente hayan sido superlativas. Eso permitió que de una presencia de 1.5, 1.8% de la energía eléctrica nacional que venía de fuentes renovables, pasara al día de hoy, estemos alrededor del 18%. Es muy probable que para ya en diciembre estemos rondando el 20%. Una cosa es el promedio, pero allí ocurrió esa andanada de proyectos, se superaron muchos prejuicios acerca de, pero ¿cómo van a funcionar las redes eléctricas con tanta capacidad de energía variable? Bueno, todo eso estuvo superado holgadamente por
la modernización de los procedimientos de CAMESA, de los que manejan las redes eléctricas. Esto además se consolidó después de las licitaciones por lo que se llama el MATER, que creo que alguna vez, no sé si creo que se habló acá en un evento de Antropoceno. El MATER es los contratos entre privados, es decir, que un privado que consume grandes cantidades de energía contrata un generador renovable para que le venda energía a un precio pautado. Y ahí CAMESA simplemente es un intermediario casi físico, digamos, para que se produzca esa transacción. Acá ha sido dos elementos fundamentales lo que traccionaron este mercado. Uno, que lo que ofertaban las renovables era más barato que lo que ofertaba CAMESA, es decir, era más barato comprarlo allí. Y segundo, las empresas, en líneas generales, las grandes empresas, todas tienen mandatos propios y metas propias de consumo de renovables en un cierto porcentaje, 20, 30, 40, y metas de alcanzar, digamos, el 100% para el 2030, 2040. Es decir, que las empresas, por beneficio económico o por mandato corporativo, generaron una demanda enorme. Todo esto se estanca a partir, yo diría que se estancó ya durante el gobierno de Alberto Fernández. ¿Por qué? Lo bueno del 2015 es que teníamos una cantidad de redes eléctricas disponibles muy grande. Y todo lo que podíamos meter entraba. Bueno, de repente todo eso se saturó, digamos, las líneas de alta tensión comenzaron a llegar a su límite de capacidad de transporte. Y hoy el MATER solo están entrando proyectos que en determinados lugares geográficos y en determinados puntos de la red pueden meter algo de energía. Así que hoy las energías renovables están, no digo estancadas, pero están tocando el techo de la capacidad de la red eléctrica argentina. Esto es una deficiencia enorme del Estado, porque esto claramente es el Estado el que tiene que planificar y llevar adelante las obras. Después, bajo el modelo que sea, pero tiene que decir: necesitamos una línea que vaya de acá a acá y licitarlo y hacerlo. El financiamiento de la banca multilateral para infraestructura eléctrica hoy te lo tiran por la cabeza porque hoy es prioridad de prioridades la infraestructura eléctrica. Sí que este es un punto de deuda. Creo que, no sé si han visto, hubo una licitación hace poco, digamos ya lo hizo Tetamanti ahora, de 500 megas de baterías acá en la zona del AMBA, que es colocar baterías que sirvan de respaldo para cuando hay sobredemanda que genera, digamos, las situaciones críticas en las distribuidoras. Esto es baterías cuya energía la van a comprar Edenor y Edesur. Es decir, un modelo clásico al cual apela el gobierno, que es licitar diciendo: necesito baterías en este lugar, este compra, este vende, fijo el precio, techo, compitan. Y se lograron precios excelentes y también ofertas muy por encima de los 500. Eso es parte de las renovables. También, yo recién, vos me decías que había alguien de Corrientes, ¿no? Uno de los Virasoro. Uno de los, yo diría, atributos que tuvo el programa Renovar es que no solo tuvo un objetivo de ingreso de renovables y de bajar precios, sino que también buscó que haya no digo equidad, pero sí un equilibrio tecnológico. Sabiendo que hay tecnologías que son más caras, pero que tienen múltiples co-beneficios y que hacen a las economías regionales. Tal es el caso de la biomasa, el biogás. Es decir, entonces, en las licitaciones del programa Renovar teníamos un cupo grande para eólica, por supuesto, un cupo un poquito menor para solar, pero grande, y cupos menores, pero cupos al fin de biogás para producir electricidad, de biomasa para producir electricidad, y de micro hidroeléctricas de menor porte, de menos de 50 megas. Es decir, que el Renovar tuvo esto. Hoy no lo tenemos, y este es un problema. Este es un problema
como ahora vamos a una situación plenamente de mercado, ahí vamos a tener una falencia, porque el mercado va a ir solo a eólica y solar. El mercado no va a ir a biomasa y biogás, y creo que la biomasa y el biogás tienen un rol muy grande para la Argentina, y eso requiere de algún instrumento que no las haga competir contra un parque fotovoltaico que va a estar a menos de 30 o 20 dólares dentro de algunos años o dentro de meses, contra algo que de repente va a estar arriba de los 80, ¿sí? Pero que si entendemos, bueno, quien está seguramente va a poder hablar mejor que yo de lo que significa el aprovechamiento de la biomasa o el aprovechamiento de residuos para producir biogás, por eso yo hablo de co-beneficios, más allá de la generación eléctrica. Entonces digo, el renovar tuvo la virtud también de tener una mirada, no sé si decirle federal, pero por lo menos contemplando todas las regiones y todas las tecnologías a las cuales hay que apelar. Esto como comentarios de lo que vamos a ver de ahora en más, algo que vamos a empezar a ver reflejado en Argentina, es que si bien la eólica picó en punta en la Argentina, ahora vamos a ver cómo la solar comienza a ganar terreno. Ya lo está haciendo, vamos a ver cómo empieza a crecer por encima de la eólica. Tercer punto, esto es el segundo, tercer punto tiene que ver con algo ya un poco lo que disparó la conversación que tuvimos con Javier en la rural. Desde el 2018 existe en Argentina una ley que se llama de generación distribuida, que un poco lo que hace es explotar todas las posibilidades que estas tecnologías permiten. Y básicamente lo que esa ley hace es otorgar un nuevo derecho al consumidor de energía eléctrica. Un derecho que dice, bueno, no solo sos un consumidor pasivo, o sea, que solo tenés un contrato en una sola dirección con la proveedora de energía eléctrica, sino que también vas a poder vos generar electricidad y venderle vos a la distribuidora. Es decir, que ese vínculo sea bidireccional. Parece sencillo, la tecnología está disponible desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo, puse la primera instalación de este tipo en el año 2001, acá en Buenos Aires. Desde entonces, hasta el 2018, pudimos aprobar la ley que destrabó esto. Y a partir de allí se empezó a abrir esa posibilidad en todas las jurisdicciones de las provincias. Esto abre otro mercado inmenso que aporta no solo energía, al sistema le aporta estabilidad, le aporta, digamos, es bueno que haya producción energética cercana a los sitios de consumo. Es bueno porque hace al modelo, digamos, cuando uno mira el comportamiento de la red en general en su conjunto, hay menos pérdidas, es más eficiente y hay más equilibrio y uno estresa menos las redes de distribución pública. Y aprovecha espacios que de otra manera estarían ociosos, techos, aleros, grandes techos de alas industriales, espacios que en la zona rural existen. Y eso arrancó, y obviamente el driver de la generación distribuida es cuánto me ahorro. Es decir, pongo paneles en función de cuánto me ahorro. Y la verdad que desde el momento en que comenzamos a quitarle subsidios al precio de la electricidad, ahí esto comienza a despegar y a tener digamos, hoy día los números en Argentina dan como en cualquier otro lugar del mundo. Es decir, yo pongo paneles en mi casa y los repago prácticamente en 5, 6, 7 años. Es el valor normal, o sea, con el ahorro me pago la inversión en esa cantidad de tiempo y tengo 25 años más de energía gratis, ¿sí? A todo esto hay que sumarle con toda la tecnología moderna de baterías, lo que me permite tener ante un corte, tener un respaldo, digamos. Es electrónica y electrónica programable, por lo tanto es infinita las configuraciones que uno puede hacer. ¿Qué está pasando con distribuida? Bueno, bien, crece 6% mensual.
me parece que es importante, digamos, comparado con otras actividades, 6% mensual. Yo vengo siguiendo en el Excel mes a mes y 6% es un predictivo perfecto, se va variando porque depende administrativamente cuánto la Secretaría de Energía va contabilizando de lo que se va en las provincias certificando, se va habilitando. El total de lo que tenemos llega a 100 megas. Es poco, arrancamos tarde y además las tarifas se transparentaron no hace mucho. Quiero que veamos las cifras de Brasil. Brasil es más grande, pero bueno, comparémonos con Brasil. La cantidad de potencia solar arriba de los techos de la gente, de las pymes, de las empresas, es 42.000 megas. Esa es la potencia total del sistema eléctrico argentino. Para darnos una idea, ¿no? La cantidad de energía solar en Brasil es cerca de 60.000 megas. O sea que la mayor parte de la energía solar está puesta en modalidad distribuida, es decir, de la mano del lado de los usuarios. Interesante porque además son inversiones absolutamente privadas, digamos, es todo beneficio por donde lo miremos. Pero ahí vemos que todavía allí hay muchísimo para crecer en la Argentina. Cuando hablamos en la rural, no es casual que hayamos estado hablando de este tema en un ámbito rural. ¿Por qué? Porque detecto y creo que el gran beneficiario de la generación distribuida es las pequeñas unidades de producción medianas y grandes, y básicamente en el interior, y eso es la ruralidad. Desde, por supuesto, en el campo, frigoríficos, silos, empresas de metalmecánica. Es decir, ese es el universo que hoy está colocando 100, 200, 300, 500 kilowatts poniendo paneles. Le baja la factura, tienen espacio, es un sector que además sabe hacer cuentas, sabe invertir. Digo esto ¿por qué? Porque están acostumbrados a ir al banco, pedir un crédito, invertir, sacar la cuenta. Digo, como pocos otros sectores, porque en un principio cuando salió la ley de generación distribuida, muchos pensaron, bueno, hay que pensar cómo convencemos a Doña Rosa, ¿no? Cómo convencemos al residencial. Y la verdad que esto fundamentalmente iba a tener la expansión que está teniendo de parte de las pymes. Y cuando uno mira las pymes, básicamente es del interior. Porque además una pyme en el ámbito urbano suele tener espacio, pero no siempre es el caso. Una pyme en el interior suele tener espacio, suele tener buena insolación, en fin. He estado últimamente visitando muchas empresas de acopiadoras de granos que están todos muy interesados y que tienen un consumo eléctrico bestial, ¿sí? Vamos redondeando, no hay mucho más que redondear. A ver, solo... un poco por lo que hablábamos antes vuelvo a la situación macro. Todo esto estamos hablando que tiene un driver ahí atrás o una motivación ahí atrás fundamental, que es la transición energética. Y ese es el gran, yo diría, el gran, sí, relato o modelo de desarrollo del siglo XXI. Y cuando uno mira la transición, tiene muchos problemas. Pero si uno mira los tres grandes polos de desarrollo industrial y de consumo, Estados Unidos, Europa, China, simplificando, ¿no? Uno puede ver que Estados Unidos ya pasó el pico de demanda de fósiles, está claramente bajando los niveles de emisiones, muy pronunciadamente. Puede que con Trump se demore, pero ese declive ya es
tendencia, ya digamos, no es irreversible. El caso de Europa todavía mucho más pronunciado. Europa al 2030 va a tener el 55% menos de emisiones que en el 90 y en el 2040 el 90%. Y uno dice, bueno, China es difícil, es el principal emisor a nivel global. Bueno, China acaba de, digamos, en septiembre, Xi Jinping anunció una meta que ya la venían preanunciando, pero la oficializó, que ellos el pico de las emisiones la tienen antes del 2030. Es decir, que el consumo de fósiles tiene su pico y hay quienes dicen ya llegó al pico, ya es todo amesetamiento y empieza el declive. Y para el 2035 dicen vamos a estar 10% debajo de ese pico, ¿sí? O sea que vamos en el peor de los casos, en 2030 llegan a un pico de emisiones y comienza el declive. Declive que lleva a una neutralidad de emisiones o el cero emisiones al 2060, ¿sí? Entonces, si vemos estos tres grandes bloques con lentitud, con todos los problemas que uno puede ver cuando se discuten estos temas tan complejos en las COPs y en la discusión de la política climática, pero uno tiene que abstraerse un momento y ver, bueno, la tendencia en Estados Unidos clarísima, la tendencia en Europa clarísima. China, la gran pregunta, bueno, y con solar, yo en mayo de este año publiqué un tweet, algo extraordinario. Es una nota que sacó The Guardian y que recoge los valores de solar en los primeros meses de este año de China. Dice, durante el mes de mayo China instaló a razón de unos 100 paneles solares por segundo. Esa es la velocidad a la cual China está expandiendo su potencia solar. Y esto explica lo de la curva de emisiones que decíamos, explica el dato que yo daba al arranque de que crece muchísimo el consumo eléctrico y ese consumo eléctrico, 3/4 partes, responde a energía solar. Hugo Alberto de la Vedova. Hugo, te escuchamos. Sí, buenas tardes, muy buena tu exposición, realmente muy interesante y con información realmente muy buena. Antes de hacerte la pregunta, te pongo en contexto. Yo soy cluster manager de un clúster de 21 empresas en Córdoba de bioenergías que generamos, bueno, en total las empresas generan más del 70% del etanol de la Argentina a partir de maíz. 4,5 millones de toneladas por año consumen estas 4 empresas etanoleras. Y tenemos también unas 12, 15 plantas que generan biogás y bioenergías a partir de biomasa. Dentro, ¿no es cierto?, de las empresas de clúster, tenemos empresas que generan a partir de cáscara de maní. Tenemos más de 400.000 toneladas disponibles acá de cáscara de maní, que antes generaban un problema ambiental y que ahora se transforman en energía. Tenemos empresas que generan biogás a partir de los residuos pecuarios y de granos, y en total estamos generando alrededor de 60, 70 megavatios de renovables con biomasa. Me pareció entender que en algún momento planteaste de que la generación de energía por biomasa no puede ser competitiva con la solar y la eólica. En realidad, si uno tiene en cuenta las externalidades positivas, ¿no es cierto?, del aprovechamiento de la biomasa, más en provincias agroindustriales, agroalimentarias como la nuestra, donde tenemos grandes volúmenes de residuos, creo, ¿no es cierto?, que puede ser una buena solución. Un poco me gustaría que ampliaras un poquito por qué no le ves a la biomasa como competitiva con respecto a las otras dos. Claro, es que si miramos el precio al cual pueden vender el megavatio hora, les pasa eso. Por eso yo dije, pero hay que tener en cuenta que tienen múltiples co-beneficios. Y los co-beneficios, más allá de lo eléctrico, más allá de lo energético, es lo que vos mencionás. Es decir, hoy no está debidamente monetizado o valorado económicamente lo que es el mejor manejo de los residuos.
¿sí? La valorización de esos recursos, la valorización de esos residuos que de otra manera, como vos decís, serían un problema. Eso tenemos que resolverlo. Es difícil que el sistema eléctrico te pague a vos. Esto es un tema, está bueno. Es difícil que el sistema eléctrico te pague a vos por el buen manejo de los residuos. Es decir, la parte que tiene que ver con el buen manejo de los residuos tendría que venir por otra cuenta, o con la provincia, ¿se entiende lo que voy? Es decir, yo cuando hago un buen manejo de la gestión de los residuos de la cáscara de maní, o los residuos que vengan de la cría avícola, de cerdo, lo que sea, eso tiene un valor que ¿quién me lo reconoce? No está debidamente reconocido. Entonces, claro, no le puedo pedir al sistema eléctrico que allí hay que, y creo que el Renovar tuvo en cuenta eso. Es decir, cuando dijo, bueno, yo al biogás le voy a pagar, no sé, estoy inventando porque no me acuerdo los valores, hasta $100 para que entren. Al otro, ¿sí? Ese plus es un poco eso. Pero creo que si vos vas al mercado sin ningún tipo de contrato, vas a vender al mercado de spot y te va a resultar muy barato, no vas a pagar los costos. Entonces hay que resolver eso. ¿Y cómo se resuelve? Yo creo que tiene que haber una política de yo Estado premio al que no tira la bosta en el arroyo y la procesa, etc. Entonces, a eso yo llamo co-beneficio. No digo que no sé, que no, al contrario, hay que hacerlo. Pero esa ecuación la tenemos que encontrar. Y porque necesitamos, porque son recursos grandes, muchos, tiene estos co-beneficios, y además, como todo, también puede bajar todavía mucho sus precios, mucho. Lo que tiene es que son, como vos decís, un clúster. Son lugares en donde la generación tiene que estar muy asociada a la logística de la obtención de la materia prima, ¿sí? Por eso. ¿Esto qué es? ¿Arroyito? ¿Por dónde es? Tenemos en 9 departamentos de la provincia, tenemos desde Río Cuarto hasta el norte, tenemos distribuida 21 plantas. Si yo recuerdo la zona, no, Arroyito no, sí, puede ser, la zona de Maní, bueno. Sí, sí, es entre Villa María, Río Cuarto y Hernando. Bien. No solamente eso, ¿no es cierto? Ahora estamos trabajando con el tema del digestato con la provincia, de que se le otorgue puntaje en buenas prácticas agrícolas a los productores que usen el fertilizante de origen, claro. El biofertilizante en lugar de fertilizante fósil, ¿no es cierto? Sí. Estamos trabajando con varios proyectos. El tema es que esos co-beneficios puedan facturarse. Tal cual. Así. Vamos a la pregunta siguiente con Mario Lanari. Mario. Juan Carlos, muy interesante. Pregunta, en tu opinión, ¿qué hay de cierto sobre que la generación eólica en la Patagonia dirigida a la producción de hidrógeno verde está frenada porque está frenado el hidrógeno verde a nivel mundial? Tristemente es así. A ver, no es que esté frenado, está ralentizado, vamos a decir así, está demorado. ¿Por qué? Porque si se fijan, lo que yo describí a grandes rasgos de eólica y solar, nos encuentra en este momento con dos tecnologías como es la eólica y la solar para producir electricidad, con tecnologías maduras y competitivas. Es decir, ya ganaron la escala, hoy son baratas, pum, compiten perfectamente, no necesitan nada de nadie. Las baterías, algo parecido. El automóvil eléctrico es una cuestión de masividad y ya está. Hoy es de lujo, dentro de 5 años y dentro de 10 todos vamos a tener auto eléctrico. Ya está. Pero el hidrógeno está en una etapa todavía muy preliminar, que necesita mucho estímulo. Y en estas condiciones de que necesita mucho estímulo, pasaron cosas, entre otras Trump. Trump está generando
gran dislocamiento de cosas. Es decir, no solo desactivó todo en Estados Unidos, sino que además está siendo muy agresivo. Y bueno, no quiero complejizarla mucho, pero además la complicación que generó en Europa, no tanto la guerra de Ucrania en sí, sino la política de Trump hacia el conflicto, que es prácticamente salirse de la OTAN, llevó a que los presupuestos militares en Europa tuvieran que dispararse enormemente. Obviamente eso genera resiente los presupuestos, y esto está generando que, bueno, el hidrógeno que venía a 100 por hora, vamos a 60, vamos a 50 porque está. Entonces, todos los desarrollos de hidrógeno continúan. Hidrógeno, va a tener que haber hidrógeno. El mundo del hidrógeno es fascinante. Creo que han tenido charlas con esta chica de Uruguay. Bueno, es impresionante. Pero nosotros nos agarra en un momento que veníamos con mucha expectativa por grandes proyectos de exportación en la Patagonia. Igualmente esto no es para mañana, esto es para mediados de la década próxima, pero hoy está ralentizado, ¿sí? Digo muy sintéticamente por lo que te acabo de decir. No es que nos hayamos encontrado con costos ocultos, ni que nos hayamos encontrado con problemas tecnológicos que no conocíamos, no, nos encontramos con que de repente hay una serie de circunstancias que el mundo se puso muy complicado, y los países que fundamentalmente le están poniendo fuego a esto tuvieron que bajar la hornalla. China sigue con todo, China sigue con todo. Vamos a la intervención ahora de Isiar Vargas. Isiar. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Bueno, me presento brevemente para ponerte en contexto. Yo me asocié, mi nombre es Isiar Vargas, y me asocié con dos alemanes fundadores de una empresa que se llama Ebre-Rey, que hacemos proyectos llave en mano de energía solar y baterías de almacenamiento. De hecho, licitamos para Alma Gran Buenos Aires, también en asociación con una empresa brasileña de transporte de energía. Pero bueno, venimos hace un año más o menos recorriendo mucho el interior, viendo sobre todo el sector de C&I, de industria, y realmente me sorprendió positivamente el crecimiento que mencionaste recién del 6%. Bajo mi punto de vista, digamos, para que crezca ese sector, o sea, básicamente se necesitan tres cosas. Una es que no haya subsidios en la energía, que eso lo estamos viendo, se están quitando. Dos, bueno, el sol, que siempre lo tuvimos, ¿no? Sobre todo en Argentina. Y tres, el acceso al crédito. O sea, en mi experiencia, yo lo que he venido viendo en el interior es que una inversión en una instalación solar venía compitiendo con la inversión primaria en su cadena productiva. Entonces, yo veo que ahí todavía falta, por más que ese 6% realmente es bueno, es sorprendente, me parece que falta. Nosotros desde el CADER, yo estoy también en la comisión directiva de la Cámara de Energías Renovables, estamos intentando impulsar una especie de mini RIGI, digamos, como para que haya también un fomento desde otro ángulo, ¿no? Porque me parece que se podría crecer mucho más rápido y esto ayudaría a que la industria en general se creciera, digamos, de otra forma, ¿no? Pero bajo tu perspectiva, ¿cómo es alguna iniciativa por ese lado, ¿no? Desde, digamos, el gobierno, que se incentive, que se pueda promover, apoyar beneficios? Ya ha habido algunos beneficios en la baja digamos, de impuestos a la importación en los equipos. Los equipos hoy en día, vos lo decías, son commodities, pero bueno, hace falta, bajo mi punto de vista, algo más todavía para que esto despegue realmente como tiene que despegar. Sí, yo te diría, como política, yo creo que no se puede esperar demasiado. No lo tiene en el radar el gobierno. De hecho, los pocos instrumentos potenciales, porque no eran instrumentos activos, eran instrumentos que el Ejecutivo podía apelar, que estaban escritos en la ley, y aplicarlos si los consideraba que en algún momento podía ser útil. Los eliminó completamente por un dogmatismo. Ahora, yo no creo que se pueda,
por eso yo dije lo de lo rural, no sé, por ahí lo dije, no sé si se entendió. El sector rural, a ver, cuando vos vas a hablarle a alguien, un residencial, che, mira, vas a poner arriba del techo lo que te sale un auto, no sé. Viste, les cuesta verlo. Y que lo vas a repagar con la factura, ¿viste? Son como dos universos que la gente sabe hacer la cuenta del auto, cuánto le sale, cuándo cambiarlo, ¿viste? Es muy sofisticada la economía de un auto, y sin embargo la tiene. Pero la de los paneles no todavía. En cambio, sí, el sector rural, el chacarero, sabe, ¿viste? Y tiene esto que vos decís, tiene crédito. Sabe ir al banco y sabe ir al banco provincia y se saca el crédito y vale. Este es el gran beneficio de por qué la ruralidad tiene algunos atributos, e incluso el residencial rural, que es el que suele tener el campo, sabe hacer la cuenta, no le asusta, ¿me entendés? Nosotros vimos que el crédito no se hace tan difícil para ese sector. Por el Estado yo creo que, equivocadamente, pero no vamos a tener nada. Yo creo que hay mucho que también que resolver desde el lado de los permisos. Todavía muchas cooperativas siguen poniendo muchos problemas, sí, pero se va a lograr. Pero, ¿me entendés? Yo creo que del Estado nada, y sí creo que hay que apelar a las habilidades del productor. Vamos entonces a Mariano Vinograd. Mariano. Bueno, ¿qué tal? Gracias por la charla. Recuerdo cuando estuvimos con Alejandro y Javier creo que era Presidi, y nos encontramos que el stand más grande de todos decía Energy. Entramos allí y el señor nos dijo que había estado en Ushuaia, apareció Mercurio y después nos enteramos de que Cali estaba en ese proyecto. Así que de aquellos polvos estos lodos. Lo que más me interesó en esa oportunidad y que hasta ahora no pude encontrar la respuesta es que Mercurio me dijo que había unos paneles translúcidos que permitían generar energía solar arriba del cultivo y fotosíntesis abajo del panel. Pero no quisiera hoy tocar ese tema, aunque lo vamos a dejar pendiente para el año que viene, porque me habló de un viñedo en la Toscana, en fin. No logré nunca una respuesta concreta. Vamos al tema de hoy. Como esto es antropoceno, esto es un espacio de ejercicio ciudadano, y nosotros siempre tratamos de hacer un pensamiento, un debate político. En este momento la Argentina parece que arrancó merced al alineamiento de Milei con Trump. Y vos dijiste algunas cosas un poco contradictorias. Mientras Elon Musk, que rompió con Trump, dice que sin ninguna duda la energía debe ser solar, Trump intenta ralentizar la transición energética. En fin, nosotros vimos en el gobierno de Macri todo el foco en los biocombustibles. En el gobierno de Alberto Fernández, la alianza con Pichot y una declaración estridente en Glasgow de que la Argentina iba a generar $5.000 millones de inversión en hidrógeno verde. Y ahora vos nos hablás de la solar. ¿Cómo hacemos los argentinos para tener una propuesta que tenga una mínima consistencia de 10 años? Porque vos sugerís que ahora, en fin, el sector rural va a incorporar los paneles porque tiene habilidad para manejar el crédito y tiene techo y no tiene vecinos. Pero ¿cómo lidiamos con esta continua inconsistencia del pensamiento? Ya no es político, es incluso ciudadano. Los ciudadanos argentinos vamos bandeando de acá para allá. Perdón si estoy un poco confundido. Bien. Bueno, a ver, la contradicción que marcás es la contradicción expuesta de Elon Musk con Trump, digamos, que es inentendible, insondable. Solo lo mencionaba justamente porque, digamos, es una referencia que aparece así como muy explosiva y servía como motivador de empezar la conversación. Pero claramente nadie entiende muy bien cómo se dio esa relación, ¿no? Porque Trump está en contra de la movilidad eléctrica y Elon Musk ha sido
una figura sin duda íntimamente asociada a la industria de los automóviles eléctricos. Además, una de sus empresas era una empresa dedicada a solar distribuida y baterías, etc. Así que esa contradicción existe y vamos a ver cómo se resuelve. Ahora, en lo que tiene que ver con nosotros, claro que estamos con un problema de discontinuidades. Ahora, vamos a ver el lado positivo un poquitito, porque si es por lo negativo, a mi juego me llamaron. Pero por el lado positivo, yo mencioné la ley 27191, y esa es una ley que se discutió durante 3 años y se llegó a aprobar en septiembre, octubre del 2015, en las postrimerías del gobierno de Cristina Kirchner. Hubo que convencer a mucha gente. Los más duros, del lado del gobierno, Kicillof, el más duro. El más duro del lado de lo que era en ese momento la oposición, del PRO, Sturzenegger. Esos eran los dos más duros, que más nos costaron. Pero se logró sacar la ley con un gran consenso. Inmediatamente vino Macri y con la velocidad del rayo, se aprobó, entra en diciembre Macri, en mayo la ley ya estaba reglamentada y ya estaban todos los pliegos para lanzar el programa Renovar, en mayo. Nunca pasó algo así en la Argentina. Todo el gobierno de Macri discurrió de esta manera, con todo lo productivo que fue eso. Viene el gobierno de Alberto Fernández. Hubo una escaramuza allí, pero más que nada por los militantes, porque de repente los molinos pasaban a eran macristas. Pero no pasó demasiado y mantuvo absolutamente todo. Más aún, en la última etapa en la cual estuvo Flavia Rollón, hubo una reivindicación de todo lo hecho, el Mater se consolidó y llegamos ahora. Yo tenía una divergencia muy grande porque cuando asumió este gobierno el secretario de Energía, Chirilo, una de las cosas que primero dijo cuando fue a la primera audiencia que tuvo con los diputados, dijo, bueno, la ley 27191 no sirvió para nada porque no se cumplió nada. Caramba, se venía cumpliendo todo. De hecho, vamos a llegar al 20%, su meta era llegar al 20% de electricidad renovable al 2025, y lo vamos a cumplir, o casi lo vamos a cumplir, lo cual para Argentina es un sueño. Estamos siendo casi europeos en eso. Entonces, ahí vemos un instrumento que se logró consolidar como política, que tuvo continuidad, el Estado no metió la mano mal. De hecho, bueno, yo hablé, todas las licitaciones fueron impecables, todo funcionó y el sector privado respondió de maravillas. Y está todo ahí funcionando y tenemos ese porcentaje de electricidad. Entonces, 10 puntos. Creo que es un buen ejemplo. Vamos al caso de lo que recién decíamos de distribuida. A ver, cuando le vendemos un panel a un usuario y le hacemos esa cuenta de que lo va a recuperar en 5 o 6 años, yo en algún momento de la conversación le tengo que decir, mirá, está claro que tenemos que apostar a que no se planchen las tarifas de nuevo, porque si dentro de 3 años volvemos a regalar la electricidad, Dios mío, ¿tá? Pero yo quiero creer que al menos en que no es bueno regalar la energía, es algo que creo que es una materia probada. Espero que sea ya algo del cual no vamos a retroceder, ¿se entiende? Entonces, no sé, vos mencionabas, ¿hay inconsistencias? Sí, claro que tenemos 1000 discontinuidades. No hemos logrado tener una política coherente y de continuidad con los biocombustibles. Dejamos pata para arriba industrias, inversiones, por supuesto. Pero bueno, no es el problema es nuestro problema ese, nuestro problema político, está claro, Mariano, es así. Yo creo que en renovables tenemos un buen ejemplo que de orden, de seriedad, de continuidad
y resultados. Y yo creo que eso nos tiene que alentar a mirarlo como un buen ejemplo de que podemos hacer las cosas bien. Es Suena muy... el turno de nuestro amigo especialista en biochart ahora, Julián Clusellas. Julián, si podés, al volante, te La escuchamos. Rioja. Hola, Cali. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien, Bueno, bien. yo para todo Cali, con Cali hemos peleado mucho y él nos ayudó a hacer la adhesión a la ley de energía distribuida en casi todas las provincias. Yo fui el que conseguí que se reglamente la 27424 por recomendación de Juan Carlos cuando mi primo era ministro. Por eso nos conocemos bastante, ¿no, Cali? Sí. Yo instalé Cali 2 mega, 2,1 mega, acabo de instalar. Ah, bien, bien. Bueno, este es un buen Lo ejemplo. saqué con... Soy un buen ejemplo, que vengo peleando hace 15 años. Le podría explicar al señor ese que preguntó por qué la biomasa, si no te pagan $160, no tiene ningún sentido. Yo todo eso lo trabajamos con Cali mucho tiempo. Ahora bien, Cali, ¿vos crees? Le voy a decir, lo digo esto un poco para todos. Tengo dos preguntas para vos. Una, ¿vos crees que se puede lograr el net building, la devolución o la devolución para el agrícola como nosotros que somos regantes electrodependientes, que nos devuelvan 1 a 1 de noche? ¿Y la segunda? La segunda es, ¿por qué las empresas que instalan solar en Argentina son tan caras? Bien. A ver, lo primero, para que todos nos entendamos. Yo dije que la distribuida generaba este vínculo bidireccional con la distribuidora. Ese vínculo tiene varias modalidades, pero dos principales. Es decir, yo voy a tener una cantidad de energía que consumí y una cantidad de energía que devolví a la red. ¿Cómo se paga una y la otra? Bueno, está el modelo net billing, que es el neto de la facturación, que es el que se implantó en la Argentina, tomando básicamente el modelo chileno. Ese fue la ley que sacamos en el 2018. ¿Qué quiere decir? Yo pago el valor de la energía que consumo al precio que me fija la distribuidora y le vendo a la distribuidora al valor parecido, pero es un poquito menor, que es el valor al cual la distribuidora compra. Vamos a llamarle así. O sea que neteé pesos con pesos. ¿Cuánto vale un kilovatio que va a un lado? ¿Cuánto vale el kilovatio del otro? Lo que dice Julián es el net metering o la medición neta. Es contrastar el kilovatio hora o compensar kilovatio hora consumido con kilovatio hora, o sea, unidad de energía, no por lo que valen. Porque es cierto, el caso de Julián es que ellos tienen un consumo muy pronunciado en determinada época del año y un consumo bajísimo en otro momento. Es muy estacional. Entonces... Y aparte que podemos, para que lo sepan todos, los regantes electrodependientes de las economías regionales, podemos regar de 11 de la noche a 6 de la mañana cuando las líneas están subocupadas. Claro, claro. Entonces, la verdad que ahí es donde la discrecionalidad, en el buen sentido, la creatividad, está faltando del lado de las jurisdicciones provinciales. Es decir, en la calle de La Rioja nos hemos enfrentado con una burocracia inmensa, Ustedes se imaginan que en el ámbito eléctrico de las provincias nos encontramos con la burocracia propia del gobierno, la burocracia propia de la empresa provincial, más Luz y Fuerza, más... y así podemos ir sumando, que genera allí una cosa bastante lenta de ir modificando. Todo ese tipo de excepcionalidades estaba previsto que pudiera ser subsanado en las provincias. Y yo creo que eso, Julián, sigue estando del lado de la provincia. ¿Por qué digo esto? No me quiero ir muy lejos. Ustedes, en el sistema energético argentino, una cosa es el sistema eléctrico y otro es el sistema, por ejemplo, del gas. El gas es un sistema que nació de la mano de la nación, ¿sí? El desarrollo del gas.
El sistema eléctrico nació de la mano de las cooperativas, nació de abajo hacia arriba. Es decir, nacieron las cooperativas y después las grandes distribuidoras y después las grandes empresas y después el sistema eléctrico nacional. Entonces, como la Constitución, vieron que la Constitución es las facultades delegadas de las provincias a la nación. O sea, la nación hace lo que las provincias le delegaron. Bueno, acá lo mismo. En el sistema eléctrico, lo que hace nación es aquello que las provincias le delegaron. Pero se siguen reservando el derecho a tomar decisiones jurisdiccionales. ¿Se entiende lo que digo? O sea, hay algo allí de aferrarse, aún en aquellas cosas que sería muchísimo mejor y más eficiente que sea lo mismo para todo el país y una misma tecnología, una misma regulación, etc. Pero no, quieren 24 regulaciones que digan más o menos lo mismo. Pero cada uno quiere tener su propia letra, su propia resolución, su propia... Cali, sí. ¿No te parece que acá lo que está pasando es que las distribuidoras no se quieren fundir y quieren seguir poniéndonos piedras en el camino? Y hay todo eso, claro, por eso digo. Corrupción. Entonces, en las provincias, por otro lado, hay algo también, perdón que nos vayamos muy en profundidad. Cuando vos reducís tu factura de luz, porque pusiste paneles, no solo reducís lo que pagás de energía eléctrica, sino que reducís la carga impositiva que está sobre esos kilovatios, ¿sí? Vos tenés un IVA, hay una cantidad de impuestos provinciales y municipales que cargan la factura. Ahora, si vos consumís menos, esos porcentuales son menos. Entonces hay una voracidad fiscal que mejor que no pongas paneles. ¿Se entiende? Claro, porque no tienen que olvidarse que en el caso de La Rioja o muchas de las provincias, la distribuidora es provincial, por eso, no es una empresa privada. Entonces, dejan de recaudar, no quieren que pongamos paneles. Sí, hay allí algo que tenemos que todavía resolver de la lógica, pero la lógica lleva a que todo esto va a tener que ocurrir. Las distribuidoras van a terminar siendo distribuidoras cuyo negocio no es la venta de electricidad, sino de sostener las redes, y los electrones van a ir de un lado para el otro, y no ese es el negocio. Pero en el entretanto estamos en esa transición. Pero claramente allí hay una voracidad fiscal, y pesa. El municipio tiene de repente un 1 o 2% ahí metido que vos pagás en función de lo que consumiste, y si consumí menos, ¿viste? Entonces, bueno, todo eso pasa, pero eso es un mundo en transición. Dejamos la pregunta número 2 de Julián. ¿Por qué Argentina? ¿Por qué es tan caro Argentina? Yo pagué, para que todos sepan, $450.000 el mega instalado. Le digo para la señora Isiar. Yo creo que es muy barato, pero me lo traje hecho de China. Y acá te piden $800.000 por mega. ¿Por qué, Juan Carlos? Voracidad privada. Entonces. El costo argentino pesa el costo argentino, es así. Pero a ese número no, vamos muy despacio y no se puede reconvertir. Sí, hay que... Yo no sé, Isiar, si coincidís en eso. No, coincido, pero nosotros también hemos trabajado nosotros hemos llegado a 520, pero sí, se ven precios de 800, de 700, pero sí. Hay un tema de falta de competitividad. 520 ¿para qué tamaño de parque? No, o sea, para 100 hay, o sea, para techos o quizás para sol es un poco más barato. No, sí. yo instalé 2 megas para solar, sí, pero todo eso. Yo al final lo opté por traérmelo de China. Lo digo porque escuchen todo. El equipo viene siempre de China igual. Yo te lo conté. Muy bien. Y lo instalamos nosotros. Bueno, gracias, Cali. Adelante, seguimos circulando la palabra. Aldo Tombón, por favor. Aldo. ¿Qué tal, Javier? No sé si no estamos excediendo los tiempos. Estamos en el tiempo. Es una pregunta que en realidad más no es una pregunta muy técnica, sino más casi una curiosidad o chicana. A ver si no es muy ridícula la respuesta, Juan Carlos, te pido disculpas. Cuento los antecedentes. Yo vengo del sector de logística. Hace muchos años, un encuentro del sector, se hizo un panel sobre energía, ahí se habló sobre energías renovables,
se habló de la necesidad de una política estrategia a largo plazo del Estado Nacional para acompañar algunas situaciones de inversión en los privados, por ejemplo, zonas muy interesantes para explotar la energía eólica, pero que requería una conexión con la red troncal, que era una inversión que los privados no pueden hacer, sino lo hacía el Estado Nacional, y una serie de ejemplos más. Ayer fui a una charla de Juan Carlos de Pablo, donde le hicieron una serie de preguntas a los empresarios, y casi se cae el piso de reírse cuando le preguntaron sobre cuál era el plan estratégico del Estado Nacional en relación a ciertas cosas, entre otras, por ejemplo, la energía, ¿no? Entonces, básicamente para saber cómo también generar un horizonte de planeamiento de las propias empresas privadas. O sea, les precia, y creo que es un poco vocero también de la política de Javier Milei, esto de planificar, esto de generar, habló de una biblioteca llena de planes estratégicos quinquenales y demás, cosa que es cierto, pero bueno, para los que venimos del sector empresario, despreciar la planificación y tener un horizonte de planeamiento del Estado es raro, pero bueno, habrá que acostumbrarse. Volviendo al tema, dije, bueno, entonces la inversión la tendrán que empezar a hacer los estados provinciales, que a lo mejor piensan distinto. Y ahí me acordé de que la Constitución Nacional devolvió los recursos naturales a las provincias. La pregunta, pues yo te digo, medio ridícula la pregunta en realidad, pero es, ¿el viento es un recurso natural a devolver a las provincias? Bueno, no, por eso último, hemos defendido siempre ante cualquier intento de que se le aplique un concepto de renta tipo regalías, tanto al viento como al sol. De manera encubierta lo quiso hacer La Rioja en un momento, lo quiso hacer de Herrera allá por el 2017, cuando le quiso cobrar a los parques solares, no el sol, pero sí el uso de unas líneas, de las líneas provinciales, bueno, un impuesto encubierto. Se resistió y no se puso. El otro es el impuesto al viento, que siempre estuvo presente en Chubut, siempre un debate de toda la vida, porque claro, son provincias que tienen la costumbre de que si yo tengo el recurso, ¿cómo no me paga una regalía? Y siempre defendimos el libre acceso al recurso que es renovable, gratuito y de libre acceso, y no desnaturalizarlo. Bueno, Puerto Madryn tuvo una triquiñuela que extendió su ejido urbano a donde lleguen los molinos, entonces un poco más le cobra la BL allá en el medio de la meseta. Pero bueno, es decir, no corresponde porque además no existe la analogía con los recursos no renovables, como puede ser el caso de los fósiles. Ahora, en líneas generales, voy a decir algo que va más allá de la energía. Yo no coincido para nada con una mirada libertaria. No existe eso, es una fantasía. Yo el otro día compartí un panel con un especialista en política internacional que es Federico Merke, y dijo una frase que es reveladora. Dice, si vos no tenés política industrial, me estoy yendo, si vos no tenés política industrial, vas a consumir la política industrial de los otros. Es así. O sea, y creo que está más que claro cuando uno ve cómo funcionan las cosas con Trump, y de que el rol de los estados, haciendo la sintonía fina y ecualizando los distintos sectores de la economía para que funcionen, ocurre por más que partas de la ideología que partas. Y el caso, volviendo al tema, un ejemplo clásico, cuando se les vino la noche y hay que pensar cómo carajo hacemos para que no se corte la luz en Buenos Aires, ahí se acabó la Libertario y la Escuela Austríaco. Licitación, baterías, Edenor, Edesur, comprás, ¿sí? ICIAR. O sea, vos no podías elegir, no, yo voy a poner baterías en La Rioja o voy a hacer un contrato por allá. No. El Estado te dijo, te va a comprar Edenor, la pones acá, tiene que ser así y hasta este precio. Estado puro y duro, como se hizo toda la vida y como se va a seguir haciendo. Ahí se acabó la escuela austríaca.
Y cuando haya que hacer líneas eléctricas va a pasar lo mismo. Es muy sofisticado creer que las líneas eléctricas las van a poder hacer los privados y van a tener un repago. Eso es una teoría que puede funcionar para una línea en particular o algún lugar, o a una línea que vaya a una minera, ¿viste? Pero creer que el sistema eléctrico lo vas a sostener de esa manera va a ser imposible. Entonces vas a tener que planificar, vas a tener que decir, no, necesitamos una línea de acá para acá, el mallado se tiene que cerrar así, esto, pum, pum, licitamos. Yo en energía es así. Y creo que en general el desarrollo, no es que yo estoy defendiendo el dirigismo, el estatismo, nada que ver. Estoy diciendo que cualquier Estado, para este tipo de temas de industria o de infraestructura, mejor dicho, no puede prescindir de decir hacia dónde vamos. Una cosa es hacer gasoductos y otra cosa es hacer... Es decir, si yo voy a una electrificación profunda de la economía, bueno, yo tengo una estrategia. Ahora, si yo me quiero resistir a la electrificación, es otra estrategia. Entonces, esta es la razón por la cual yo creo que en el mundo de la energía no es verdad que ¿viste? Es todo free. No, para nada, para nada. Digo esos ejemplos, creo que el de batería es el más concreto, pero lo vamos a ver con las líneas eléctricas. El gobierno, mirá, por un dogmatismo de mercado, habían comprado la idea de que no, la ley de renovable con metas no puede ser, lo que vamos a hacer es un gran mercado de carbono para todos los sectores de la energía. El mercado de carbono les gusta porque lleva la palabra mercado, pero es el mercado más regulado, más controlado, más caro que pueda haber sobre la Tierra. Es decir, no es un mercado libre, es un mercado que está pautado por el Estado, que te dice cuánto vas a poder emitir y por lo tanto cuáles van a ser tus capacidades de negociar sobrantes, que el Estado está encima vigilándote para darle la trazabilidad a esos bonos. Es decir, ahí te habla de que a veces te dicen cosas que son porque les suena lindas, pero anda a ver cómo funciona el mercado de carbono en Europa o el mercado en China, que funciona muy bien, pero es, insisto, lo más regulado y controlado que pueda existir sobre la Tierra, porque si no, es un mercado que es como emitir certificados, dinero falso, si no está bien controlado. Coincido con Juan Carlos en su mirada, la logística se le reclaman sobre costos importantes y la realidad es que para que puedan bajar esos costos no depende tanto de la optimización de lo privado, sino de bajar los costos de energía, bajar los costos laborales, y es crítica para las exportaciones, para las economías regionales, para las importaciones de insumos, de bienes durables, etcétera. Con lo cual debería haber una política planificando ese tipo de circunstancias, ¿no? Pero bueno, Sí, no quiero extenderme claro. porque hay otras preguntas también para hacer. Vamos ahora sí, entonces a la última pregunta con María Bernardes y cerramos el ciclo de preguntas. María. Bueno, me encantaba lo que estaba diciendo Aldo, si querés cederle mi turno, pero No está. dos preguntitas breves. ¿Qué pensás, Juan Carlos, con respecto a estas instalaciones de inteligencia artificial, el consumo extraordinario que van a tener en el sistema eléctrico, si están planificando eso, porque nos vamos a quedar todos sin luz? Y el otro tema que a mí me preocupa, que a veces lo he charlado con Isiar y con Alex, es el tema de por qué ha actuado el gobierno argentino de esta forma con el programa nuclear, cuando nosotros podríamos haber terminado el CAREM y el RNA 130 ahí en Ezeiza. Bueno, si Aldo quiere agregarle alguna cosita, estaría re bueno. Y está faltando la pregunta de Alejandro todavía, ¿eh? Bueno, a ver, lo de inteligencia artificial a priori podría ser una buena idea, pero la verdad que no es con nuclear como se está pensando esto, sino con renovable. Vos fíjate que lo planteó Rey en cierta locura, pero cuando vino la idea, se la devolvieron con algún viso de realidad
no importa, esos 20.000 millones de dólares, no sé qué, hablan de renovables. De hecho, el preacuerdo que hicieron con Geneia y no sé si era Central Puerto, es sobre renovables. Esa es la ecuación, lugar frío y renovables. Por eso la Patagonia aparece como un lugar posible. Sí, son sistemas con la generación no aislada, pero sí una generación para ellos, ¿sí? Que pueda estar interconectada, pero básicamente el centro de datos va con la generación. Y todas las tecnológicas, en su mayor parte, tienen, te diría, una planificación de cobertura renovable. Hay algunas, muy pocas, que han hecho unos preacuerdos para cuando, si están listos, estos pequeños reactores modulares, si están, aprovecharlos, hacer uso. El programa de Reidel no es un programa, es decir, un plan. Un plan es un plan que tiene objetivos, que tiene estrategia, que tiene recursos económicos, humanos, que se ponen en una hoja de ruta, y eso es un plan. Él tiró una idea, no hay plan. Se lanzó un plan que no es plan. Siempre estuvimos esperando a ver, ¿cuándo viene la letra chica? Si un plan, insisto, es qué objetivos, cómo los voy a hacer, cuánto voy a poner, porque si no, fácil decir un plan y se lo pido a Javier que lo haga, no. ¿Qué plata estoy dispuesto a poner? ¿Qué tipo de sociedad estoy dispuesto a crear? ¿En qué provincia lo voy a hacer? Bueno, no hay nada de eso con Reidel. Así que ahí en más, imagínate que todo es una enorme, enorme improvisación. No sé si ustedes lo conocen a Reidel. Me gustó muchísimo que toda esta discusión se hiciera sin mencionar explícitamente y con valor de credo los temas ambientales. Quiero decir, se hizo una discusión donde los temas ambientales son esenciales sin hacer ni siquiera una digresión hacia estas cuestiones morales o de compromisos o cosas de ese tipo. La verdad, Juan Carlos, lo celebro y te lo agradezco, y además creo que ayudó muchísimo a mí seguro, y creo que a todos, a que el asunto sea más interesante. En fin, y ahí me dejan muchas cosas para pensar y para nuevos encuentros. Gracias por eso. Bueno, gracias, Alejandro. Juan Carlos, tenés el honor de ser el último orador de esta temporada. Te pido unas palabras de cierre y nos despedimos. Brevísimo, nada más que repetir gracias. Y bueno, la verdad que cuando uno mira las figuras que han pasado por este año por Antropoceno, me da mucha vergüenza ser el que lo cierra. Pero bueno, gracias. Yo le agradezco incluso el día a día de Antropoceno. Yo hay veces que quiero contestar algo, pero cuando lo voy a contestar resulta que ya hay 50 mensajes después. Entonces, esto les debe pasar a muchos. Entonces, soy un lector pasivo, pero porque me superan. Pero valoro mucho la intensidad también. Así que le agradezco mucho. Los quiero. Así ponemos punto final a este último encuentro y a esta temporada de Antropoceno, con el lujo de tener a Juan Carlos también.